repartieron 16 tratados y aceptaron 5 almas al Señor. 5 almas que recibieron a Jesucristo como su Salvador. Dios bendiga a los hermanos que se esfuerzan y son valientes para entrar en el territorio del enemigo, para hablar de Cristo y para que los hombres alcancen esta tan grande salvación. El Señor los bendiga. Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a estar leyendo desde el verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros, por este supremo llamamiento que has hecho en nuestra vida, pues iluminaste los ojos de nuestro entendimiento para que podamos percibir tu luz. Resplandeciste en nuestros corazones, Señor, para que podamos ver la faz de nuestro Señor Jesucristo para la salvación, Señor, de nuestras almas. Padre bueno, gracias por este tu grande amor. Rogamos que en esta noche tomes tú el control de todas las cosas, reprenda toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y que tu gracia, tu sola gracia soberana llene e ilumine nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nosotros hemos venido viendo, el Señor nos vino hablando, justamente de la sabiduría que edificó su casa, y vimos que se trataba de el Señor Jesús y de la misión que tenía para la salvación de los hombres, y el ministerio que comienza a los 30 años anunciando el bendito evangelio por el cual todos los hombres iban a entrar a esta tan grande salvación. Entonces dijimos que primero se trataba de la preparación de su casa, de su vida. Por eso vimos el desarrollo de la vida del Señor como modelo del desarrollo de nuestra vida espiritual. Porque nosotros también, para poder llevar a cabo y cumplir aquellas cosas que Dios de antemano preparó para que nosotros anduviésemos en ella, también tenemos que preparar nuestra casa, es decir, nuestra vida. Entonces vimos que nos da el Señor los materiales que nosotros necesitamos para que hagamos una buena edificación. Nos mostró el techado, cómo tiene que ser, es decir, mira, le dijo a Moisés, hazlo conforme al techado que te fue mostrado cómo tenía que ser. A nosotros también nos fue mostrado cómo tenemos que ser, porque para nosotros el techado es Cristo.
Es el Señor. El Señor es para nosotros el modelo hacia donde nosotros vamos y tenemos los materiales necesarios para que nosotros alcancemos la medida de la estatura del Hijo de Dios. Es decir, para que seamos como Él, para que podamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo mediante las operaciones con que Dios va trabajando en nuestro corazón mediante la palabra. Entonces el Señor nos habló de la ciencia, que los consejos que Él da tiene una ciencia y que son perfectos y que son correctos. Y la ciencia del conocimiento de los consejos de Dios nos muestra hacia dónde nos va a llevar si nosotros obedecemos, prestamos atención, o si nosotros no obedecemos y no prestamos atención. ¿Cómo es que una cosa nos va a llevar hacia un lugar y la otra nos va a llevar a otro? Entonces hablamos de la ciencia de los consejos de Dios. Y que esos consejos del Señor, si no estuvieran en nosotros, si Dios no estuviera en nosotros, entonces nuestra vida sería un caos, sería nuestra vida un caos, un desorden, una tiniebla, como era en un principio. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos. Las tinieblas rodeaban toda la tierra. Era todo un caos. Entonces, cuando Dios no está, es todo un caos, pero cuando aparece Dios en escena, las cosas cambian. ¿Para qué apareció Dios en escena en nuestra vida? Para que nuestra vida cambie, para que no seamos más el mismo que éramos, para que no sigamos nosotros la corriente de este mundo, sino que seamos transformados mediante el conocimiento de la perfecta voluntad del Señor, por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Entonces nosotros miramos cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire la intención de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Por eso nosotros hablamos de un supremo llamamiento. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese creado, fuese formado, fue la elección de Dios. ¿Y nos escogió dónde? Nos escogió en Cristo, nos escogió en Él. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces ahí es a donde el Señor nos va llevando, en posición, mediante su muerte, su sacrificio y mediante su resurrección, en posición nos dio una vida justa, santa y perfecta. Pero en el estado vamos rumbo a una perfección. ¿Y cómo nos perfeccionamos? Nos perfeccionamos mediante el consejo de Dios. Por eso los consejos de Dios tienen una ciencia, es decir, muestra que el consejo de Dios va a producir cosas. Y hablamos del perdón. Hablamos que el consejo de Dios es que dice que os perdonéis los unos a los otros como Dios os perdonó. Entonces el Señor nos dijo, si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú y habla con tu hermano. Si te ha oído, has ganado a tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando no hay perdón, hay adentro algo feo en el corazón, en el pensamiento. Entonces es necesario el ejercicio del perdón hacia aquel que nos ha ofendido. De tal manera que la ciencia del perdón lleva a que la persona que perdona es desatado dentro de su corazón y dentro de sus pensamientos. Y la persona que es perdonada es desatada porque vuelve a una comunión y el entorno cambia. Cuando Dios está en el corazón, en la vida de alguien, el entorno que tiene cambia su entorno, cambia lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque la luz de Dios comienza a iluminar todas las cosas. Los consejos de Dios van produciendo cambio en la persona que ha creído y lo va llevando rumbo hacia una perfección. Por eso nosotros necesitamos el consejo de Dios.
Seríamos muy necios si dijéramos, no, yo no necesito del consejo de Dios. Muy necio sería, yo no necesito de la iglesia, no necesito ir a la iglesia, como que la iglesia fuese un plan de hombre. La iglesia es un plan de Dios. La congregación es un plan de Dios. Es el plan de Dios donde se reúnen todos los que han creído para oír al Señor, para recibir el consejo de Dios que va a ir perfeccionando la vida. Por eso sería de necio decir, yo no necesito de la iglesia, no necesito de los cultos, no necesito de los hermanos, no necesito de Dios. Va a llegar a ese punto. Pero Dios nos lo dio para que nosotros nos gocemos. Cada vez que nos reunimos, nos gozamos, nos alegramos de vernos. Paz, hermano, qué bueno verlo. Nos causa alegría dentro de nuestro corazón el verlo en la casa, en la iglesia del Señor. Nos da alegría. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Hemos aprendido a amarnos, hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido a alentarnos, hemos aprendido a ayudarnos, hemos aprendido de Dios. Dios nos enseñó a ser generosos, nos enseñó a ser dadivosos, nos enseñó los buenos caminos, la senda, hermano, buena del Señor. Nos enseñó y ahí es donde nosotros, lo que hemos creído, vamos yendo, vamos caminando. Por eso no podemos decir, yo no necesito de la iglesia. Bueno, algunos quizás no necesiten, yo sí necesito de los hermanos, de la congregación, necesito de la reunión cuando nos reunimos, yo los necesito. Son mis hermanos, lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. Y cuando no los veo, los extraño. ¿Por qué? Porque son mis hermanos, parte de mí. Somos nosotros un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Y cómo no va a extrañar un miembro al otro? Sí que nos extrañamos. Por eso oramos a favor de todos los hermanos, de la congregación, de los pastores. Oramos a favor de todo a fin de que el Señor los fortalezca y los aliente en todas las cosas. Por eso para nosotros el consejo de Dios es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. A los que creemos, la palabra del Señor para nosotros es una bendición. Nosotros hemos leído en este pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Así que nosotros, ¿cómo es que estamos? Estamos bendecidos por Dios. ¿Cómo anda, hermano? Bendecido, el Señor me ha bendecido. ¿Y usted cómo anda, hermana? Bendecida, el Señor me ha bendecido. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice, según nos escogió. Nos escogió. Escoger es elegir entre un grupo, escoge entre un grupo. Es como hizo Jesús. Había una multitud de personas, de discípulos que estaban con él. Sin embargo, él escogió a 12. No desechó a los demás, pero él escogió a 12 para que estén con él, para que vayan con él, para que se muevan con él. Él los escogió porque Dios se los dio. Y de ello dijo Jesús, Padre, de lo que tú me has dado, ninguno de ellos se perdió. 6:66 de San Juan dice, y muchos dice que estaban con él, se volvieron atrás. Pero lo que Dios le dio, ninguno se volvió atrás, siguió con él. Lo que tú me has dado, ninguno se ha perdido, sino solamente el hijo de perdición, el hijo de perdición. Entonces, ¿nos escogió en quién? Nos escogió en él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, es decir, hubo una elección, y en esa elección Dios lo escogió a usted.
Dios me escogió a mí. Yo digo, pero a mí, si yo no sé, no entiendo, no comprendo. Es una elección gratuita de parte de Dios. Y no nos eligió a nosotros, los que estamos en esta noche, en este lugar, porque éramos súper inteligentes y nosotros teníamos, no sé, ya el cielo ganado. No, sino que el libro de Corintios dice, ¿a quién escogió? No escogió a los mejores. Dice, escogió a los que lo desecharon, escogió a aquello que los hombres jamás hubieran escogido. Cuando usted va a buscar un trabajo, le dice, presente ahí todo su currículum, donde dice todas sus cosas, y ellos ponen ahí, dice, a ver, van separando y van escogiendo a ver cuál es el mejor, y escogen el mejor o la mejor que tenga nota y todas, ellos escogen así. Y desechan lo demás. Bueno, ellos escogen así, pero Dios lo que desechó, de eso es lo que el Señor tomó. Y ahí estaba usted, y estaba yo, y estábamos nosotros. Él tomó a nosotros lo vil, lo que no servía para los hombres, lo inservible, nos tomó ¿para qué? Para transformar nuestra vida y hacer de nosotros algo superior a aquello que ellos escogen. Porque nuestra vida espiritual que el Señor nos ha dado es superior al pensamiento y a la inteligencia humana. Quizá usted no tenga estudios, no sea una persona de gran relevancia en sus pensamientos, pero Dios lo escogió, y si usted se pone en la mano de Dios, usted va a ver la transformación, el cambio, y se va a asombrar viendo que hombres sin letra, cuando hablan, producen cosas en el corazón de los que lo oyen. Por la gracia de Dios, la sola gracia del Señor. No se trata de conocimiento humano, se trata de la gracia de Dios derramada en el corazón de los hombres que se ponen en la mano del Señor para su servicio. Por eso miramos Pedro, hombre, dice, sin letra, del vulgo, y se puso de pie, y en una predicación 5.000 hombres aceptaron a Jesús. Otra predicación, 3.000 aceptaron al Señor. Pero ¿qué tiene si este es hombre del vulgo, sin letra? El Espíritu de Dios está sobre de él. ¿Qué es lo que tiene? La gracia de Dios está sobre de él. Pero ¿cómo se producen esas cosas? Porque Dios es con él, Dios es con él. Por eso la elección de Dios no tiene que ver con conocimiento y sabiduría humana, no tiene que ver con eso. Es la elección, Dios se escogió. Y dice el apóstol, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes que fuesen creadas todas las cosas, nos escogió. Ahora, ¿quién creó y quién formó todas las cosas? ¿Quién es el que la creó? ¿Quién creó y quién formó todas las cosas? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios todas las cosas. El principio. ¿Y quién es el principio de toda la creación? Cristo. Entonces, en Él, ¿en quién? En Cristo creó Dios todas las cosas, en Cristo Jesús, y a nosotros nos escogió en Él. Y todas las cosas por Él persisten y subsisten, y son de Él, para Él y por Él. Y nosotros estamos en Cristo, en Él nos escogió Dios, en Cristo, en el que es el principio de todas las cosas, en Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo llegamos a esa manifestación en nuestro estado? Mediante el consejo del Señor. Hemos sido entregados a una forma de doctrina, para que mediante esa forma de doctrina nuestra vida vaya transformando. Por eso hemos estado escuchando, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformaos, cambiaos, es decir, que empezamos nosotros a cambiar los pensamientos, sacamos los pensamientos como hombre y dejamos los pensamientos de Dios en nosotros, y el cambio de pensamiento va a producir un cambio de conducta, y el cambio de conducta va a producir
producir que los hombres lo miren y digan, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con esta? ¿Qué pasó con esta persona? No era así, pero ahora es diferente. Es otra persona. Sí, Dios ha hecho algo. Lo ha cambiado en un nuevo hombre, una nueva mujer creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto lo hizo Dios. ¿En quiénes? En los que han creído, en los que recibieron el consejo de Dios, entendieron la ciencia que trae la palabra de Dios y el perfeccionamiento espiritual que a lo que hemos creído nos da. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y mediante qué alcanzamos esas cosas? Mediante la ciencia de los consejos. Mediante el consejo de Dios, mediante la palabra de Dios que está operando y opera en los que hemos creído y en los que tenemos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuántos tienen a Cristo? Él opera en los que hemos creído. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara para nuestros pies y tu presencia llena nuestro corazón. Es tu gracia, Señor, la que gobierna y dirige la iglesia y tu palabra lámpara para nuestros pies. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tu grande amor. Gracias por esta elección maravillosa en Cristo Jesús. Gracias por tu glorioso Espíritu que llena nuestro corazón. Sea en esta noche gozo y paz en el corazón de todos tus hijos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Alabamos al Señor y ya vamos a estar compartiendo la mesa del Señor. Amén. Me has tenido por fiel, me has confiado tu obra, y yo sé